Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 16 en adelante. La palabra del Señor dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Gloria al Señor. Siéntese, hermano. Y yo quiero que usted repita conmigo: Jesús el ungido. Repita, hermano. Una segunda vez, por favor. Denle un aplauso fuerte al Señor. Jesús el ungido. De eso quiero hablarle en estos minutos. Cuando la Biblia presenta al Señor Jesucristo, lo presenta como el verbo de Dios, la palabra hecha carne. La Biblia enseña que en el principio era el verbo, y que el verbo era con Dios, y que el verbo era Dios, dando el origen de nuestro Señor Jesucristo como la palabra que Dios hablaba. Así que Jesucristo, habitaba en Dios desde el principio, y la forma como él habitaba era siendo su palabra. Cuando medimos este origen, sabemos que Jesucristo, cuando se hizo carne, no inicia ahí, sino que ya existía desde el principio, siendo la palabra de Dios. Esta palabra de Dios, que fue revelada al hombre primero a través de la ley y los profetas. Usted debe de recordar que la ley y los profetas fueron hasta Juan, pero la gracia y la verdad vinieron por nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra revelada a los profetas y a la ley fueron inspiradas por el Espíritu Santo, y no escribieron lo que querían escribir, sino que escribieron lo que el Espíritu Santo le dictaba que escribieran. Esta palabra misma que escribían era parte de la revelación de Cristo. Cristo es la información de Dios al hombre. No sé si me estoy dando a entender. De la forma como Dios se presenta a cada ser humano, lo hace a través de Cristo. Por eso el apóstol Pablo sintetiza la idea diciendo: Él es la imagen del Dios invisible. Así que si hay una forma como Dios se da a conocer al hombre, es a través de Cristo, que es su palabra. Y en el Antiguo Testamento era tan valorada, tan respetada y tan cuidada la palabra, que no todo el mundo podía leerla, sino que estaba directamente asignada al templo, donde solamente el sacerdote la leía una vez a la semana, y esa información inspiraba a los distintos maestros para que pudiera enseñar a toda la comunidad de lo que se leyó el sábado. Hoy en día, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, todos tenemos acceso a una Biblia, todos podemos leerla, pero al principio no era así. La Biblia dice que llegado el tiempo, Jesús aparece, y todos conocemos de qué forma Jesús apareció. Y una vez creció, la Biblia dice que a la edad de 30 años, que era la edad donde se consideraba una persona adulta, es cuando decide aparecer en escenario. Duró 30 años la palabra, la información de Dios, Dios con nosotros, sin que nadie supiera que era Dios. 30 años, hermano.
asistiendo a la escuela como un niño normal, para ver si usted me va entendiendo, visitando el colmado como otra persona común, y nadie se imaginaba que era Dios con nosotros. Yo no sé, hermano, si en algún momento usted le ha confiado algún secreto a alguien y esa persona que le gusta hablar todo, como que no encuentra cómo sostenerlo, ¿sí o no? Y está así, hermano. Y te le digo, cuando usted le dijo esa palabra a alguien, que le dijo, no se lo diga a nadie, eso entra como una comezón, ¿sí o no? Porque de inmediato empieza la gente como, imagínese, hermano, que Jesús no dura 30 años sin revelar su verdadera identidad, porque no era el tiempo de él hacerlo. Si se nos da esa información a nosotros, es probable que le digamos a los cercanos, te voy a decir a alguien, pero no se lo diga a nadie. ¿Sí, ¿sí o no, hermano? Pero cuando usted le dice eso, es cuando más se riega la información, ¿sí o no? Entre nosotros, ¿sí o no? Si tú supieras lo que yo sé, pero no puedo contártelo, ¿sí o no? Siempre que dice así, ¿por qué lo va a contar, hermano? Es que no puedo contártelo porque a él le gusta que le rueguen, a él le gusta que lo convenzan, ¿sí o no? A él le gusta que lo lleven al escenario donde puedan sacarle la información, ¿sí o no? Y Jesús duró 30 años escondiendo esa información. Y se apareció a un culto que quien estaba dándolo era Juan el Bautista. No fue extraño verle ahí, lo que me obliga a pensar que en otras ocasiones ya había asistido. Lo que fue raro fue verlo pasar a ser bautizado en la reunión después de la prédica de Juan el Bautista. Y Juan, por revelación divina, se da cuenta que está frente a alguien que no es como los demás. Y declara Juan el Bautista que quien venía tras él, que todavía no tenía a Cristo al frente en el momento, él no tenía facultad ni de desatarle la sandalia, porque quien venía detrás de él era superior a él. Y cuando Jesús se aparece a ser bautizado, hermano, ¿usted se imagina que Jesús se aparezca a un culto como ese y esté ahí sentado escuchando la prédica? Imagínese, hermano, nosotros predicamos de la Biblia, pero Jesús no predica de la Biblia, porque Él es la Biblia. Él es ese mensaje que la Biblia tiene escrito para todos los hombres. Así que cuando llegó a la reunión para ser bautizado, Juan el Bautista le dice, tú deberías bautizarme a mí. Tú deberías bautizarme a mí, porque tú tienes un bautismo que no se puede hacer en río, ni en playa, ni en piscina, ni en lugar, ni en ningún recipiente que acumule agua. Tú tienes un bautismo que es en Espíritu Santo y fuego. Tú tienes algo más. Jesús le declara, estoy narrando Juan capítulo 3. Jesús le declara, es necesario que esto acontezca. Salido ahí, hermano, dice la Biblia que fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿A dónde fue llevado, hermano? Al desierto. El desierto es el lugar donde no hay recursos. El lugar donde tú no tienes abundancia de nada. El desierto es el lugar donde los productos de primera necesidad no están presentes. El desierto es el lugar de prueba. Imagínese, hermano, a ver si usted va conmigo en la prédica. Jesús es ungido a través del Espíritu Santo. Y la primera decisión del Espíritu Santo fue llevarlo al desierto. ¿Al lugar de qué, hermano? Al lugar de prueba. Si eso no pasa hoy en día, es probable que empecemos a cuestionar y a decir,
pero yo estoy buscando a Dios, yo estoy asistiendo a la iglesia, yo estoy orando, yo estoy leyendo la Biblia. ¿Por qué existe esta prueba en mí? ¿Por qué existe este desierto en mí? ¿Por qué existe este lugar difícil? Porque todo el mundo asume que porque se encuentra ungido o porque se encuentra con el Espíritu Santo, no puede ser probado. Y es todo lo contrario. Porque tenemos el Espíritu Santo, debemos ser probados para pasar la prueba con éxito. Así que no se sorprenda si después de una visita del Espíritu Santo, Él se lo lleve al desierto. ¿Le gustaría, hermano? No. Que el Espíritu Santo, usted asistió a un culto, usted tenía tiempo que no venía a un culto y asistió a un culto, y después que usted asiste a un culto y que tiene una experiencia con el Espíritu Santo, lo que hace el Espíritu Santo es que lo lleva al desierto. ¿Usted sabe para qué, hermano? Para medir su capacidad. ¿Para qué son las pruebas, hermano? Para medir la calidad de algo. Nunca sabremos la calidad de lo que somos si no somos probados. Las cosas se prueban en momentos difíciles. Las pruebas, la calidad de una persona se prueba en los momentos más difíciles. Usted va a saber quién es para lo que da y lo que realmente tiene cuando sea probado. Cuando usted se vea, hermano, en momento difícil, donde no hay para la comida, donde no hay para la vestimenta, donde no hay para cubrir los gastos de los hijos, usted va a saber si le cree a Dios o no le cree a Dios. Porque es muy fácil decir yo le creo a Dios. Claro, tienes un trabajo, tienes una cuenta, tienes ingresos cada quincena, cada mes. Te es fácil decir continuamente esa palabra: yo confío en Dios, yo le creo a Dios, yo sin Dios no soy nada. Vamos a ver si esa misma frase, si esa misma palabra sale cuando no hay para comprar. ¿Sabe qué sale normalmente? Dios no me ama, Dios se ha olvidado de mí, yo no pego una, yo debería quitarme la vida. ¿Sí o no, hermano? Porque es muy fácil determinar nuestra fe cuando los momentos nos favorecen, pero cuando los momentos son contrarios, no todo el mundo puede resistir. Pero dice la palabra del Señor que el que edificó su casa sobre la roca, vinieron viento, vinieron lluvia, vino toda clase de tiempo y no fue movida la casa porque estaba sobre la roca. Denle un aplauso mejor a Jesucristo. Cuando nuestra fe está fundada en Jesucristo, en la roca, toda clase de tiempo que llega a nuestras vidas se puede resistir. Amén. Jesús resiste la prueba del desierto y la pasa con 100. Entró lleno del Espíritu Santo y salió en el poder del Espíritu. Wow, hermano. Salió lleno, entró lleno, perdón, y salió en el poder. ¿Usted sabe qué significa salir en el poder? Que todo el que tocaba el borde de su manto era sano. Que todo el que se acercaba a él de alguna forma recibía algo, hermano. Salir en el poder del Espíritu es demostrarle a la gente que no estamos llenos de nada secular, sino que estamos llenos del Espíritu Santo. Dice la Biblia que empezó a predicar el inicio de su ministerio y lo hizo en Nazaret. Recuerde que Jesús nació en Belén,
se crió en Nazaret y vivió en Galilea. Fueron los 3 lugares donde Jesús dedicó su tiempo, su vida. Y volvió a donde había sido criado, en Nazaret. Y allá empezó a predicar. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque a la gente le gusta predicar en los púlpitos. Sí, sí, hermano. La gente le gusta predicar en los escenarios. Y la gente empieza a visitar una iglesia y empieza a pedirle al Señor: yo quiero predicar en la multitud, en la campaña. Quiero predicar en lugares. Quiero predicar en escenario. Y el primer escenario donde nosotros debemos demostrarle el poder que hay en nosotros es nuestro entorno. Nuestro entorno, hermano. Porque ellos pueden medir sin ningún inconveniente tu cambio, tu transformación. El que debe de distinguir que Dios está en ti es esa persona que habita, que pasa tiempo contigo. Usted se imagina que usted cuando llega a su casa se convierte en el diablo, hermano. Y la mujer se sienta a verlo y dice: ¿quién lo ve ahí? ¿Quién lo ve con ese micrófono? ¿Sí o no? Si supieran cuando él se transforma ya, ¿sí? Parece que la unción se revierte, ¿sí o no? Quien lo ve allá de espiritual. Entonces, hermano, porque eso quilla, necesito el piano. Eso quilla, hermano. Cuando la gente empieza a ver que usted está ungido para algo y no para todo, la gente cuestionará su unción. Y voy a definirle ese término de unción. La palabra unción es la palabra untar, derramar. Y normalmente se utilizaba cuando se aplicaba aceite a algunas cosas. 3 cosas eran ungidas. Nunca se le olvide eso. Era ungido los leprosos, eran ungidos los sacerdotes y eran ungidos los reyes. El aceite no se untaba, que es la misma expresión cuando decimos ungido. No se untaba en cualquier clase de persona. Cuando se hacía por el leproso, se hacía por las llagas que causaba la lepra en el cuerpo, y esto resultaba ser un aliento, resultaba ser como una pomada para las heridas que tenía el leproso. Cuando se hacía para el sacerdocio, se hacía para consagrar a esta persona para el uso ministerial. Y cuando se hacía para los reyes, se hacía para ungirlo, para tomar el reinado. Así que esa palabra unción es la misma palabra ungir, y que el original lo traduce como Cristo. Así que escúcheme. La palabra Cristo significa ungido. Así que cuando yo digo Jesucristo, digo Jesús el ungido, aquel que cuenta con la unción del Espíritu Santo. Para que usted me entienda, el Espíritu Santo untó a Cristo desde la cabeza hasta los pies. Es completo, hermano. Por eso la Biblia señala que Jesucristo, Jesús el ungido, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aquel que fue ungido hace 2000 años, hoy en día sigue estando ungido. Aquel que sanó sigue sanando hoy en día. Aquel que liberó sigue libertando un día. Aquel que perdonó sigue perdonando un día. Por eso el Salmo 103 declara: Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. Él es quien sana todas nuestras dolencias. Él es quien rescata nuestra vida del hoyo. Él es quien nos corona de favores y misericordia. Él no era. Él es, porque sigue siendo por los siglos de los siglos.
sigue siendo el ungido. Y la prédica de hoy que he traído para el pueblo es para decirle a usted: Jesús sigue siendo el ungido. Sigue teniendo la misma unción, sigue teniendo el mismo poder que cuando estuvo en la tierra. Llegado a ese lugar donde empezó a predicar en Nazaret, decide visitar la sinagoga. La sinagoga era una capilla destinada específicamente para compartir los rollos, para leerlo, y solamente calificaba para estar ahí alguien que había estudiado en dicha escuela. ¿Se acuerdan? Jesús a los 12 años, sí, hermano, haciendo preguntas, discutiendo de la escritura. Jesús pertenecía a esa escuela, así que le fue fácil llegar y sentarse ahí. Y cuando el sacerdote lo vio, eso lo pongo yo, hermano, puso su mirada en él, porque sabía que ese muchacho a los 12 años había discutido de la escritura, pero que ahora ya tiene 30 años y tiene algo distinto que le está brillando en toda su piel. Y yo necesito que él lea el rollo. Así que se le dio el rollo de Isaías. No era la Biblia que tenemos hoy en día. No está dividida en capítulos y en versículos, sino que es un rollo, un manuscrito entregado, envuelto, donde a Jesús se le dio a leer. Y cuando Jesús se le dio a leer, un rollo que empezaba aquí y bajaba hacia abajo, él, dice la palabra del Señor, que encontró. ¿Usted sabe por qué? Porque era la misma palabra hecha carne que estaba buscando lo que mandó a escribir ahí. Él mismo salió a buscar lo que estaba escrito de él en Isaías. ¿Usted se imagina, hermano, qué emocionante es? Hable con un escritor y que empiece a leer lo mismo que él escribió. Ay, hermano, busca aquí para que tú veas, ¿sí o no? Porque él, que hermano, él lo escribió. Cuando se le dio a Jesús el libro de Isaías, que tomó el rollo, él fue a buscar la parte. Usted ha leído Isaías, hermano, no me conteste, no asuma ese pecado, tranquilo. Isaías es un libro que tiene muchos capítulos, y la mitad de esos capítulos son enfocados en la profecía mesiánica. Así que no es casualidad que de tantos rollos se le diera a Jesús el rollo de Isaías. Si hablaba del Mesías, el ungido, así que se le dio. Y cuando él empezó a leer lo que leímos al principio, encontró, dice, halló el lugar, lo estaba buscando, y cuando lo halló, declaró: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones, a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable. Y se detiene, hermano. Se detuvo. El escrito, cuando usted va a Isaías 61, no termina ahí. 61, 1 y 2 de Isaías no termina donde Jesús terminó, sino que sigue. Pero él se detuvo. Yo pensaba, hermano, que usted me estaba entendiendo. Él se detuvo porque a lo que él vino fue lo que él había leído. ¿Qué seguía? Versículo 2, Isaías 61. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Ahí se detiene Jesús y se calla. Pero Isaías sigue escribiendo: y el día de la venganza del Dios nuestro.
a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se le dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. ¿Usted sabe por qué? Porque esa parte de la unción de Jesús iba en otro tiempo. Yo necesito, eso es lo que Jesús está leyendo, yo necesito que comprendan cuál tiempo están viviendo. Por eso detuvo la lectura en el tiempo que debía detenerla, porque la misión de Jesús de leer el libro en esa reunión era indicar la misión que él tenía como ungido. Y leyó, se paró ahí. Ahí se ve lo que conocían el libro, que nadie le dijo, hey, sigue leyendo. Se paró, se sentó, y todo el mundo se queda, hermano, así como usted está, hermano. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a pasar? Nadie podía opinar, hermano. Eran otros tiempos. Nadie podía decir, yo opino que lo que leí es esto. Nadie podía eso, hermano. Usted leía y tenía que sentarse y quedarse calladito. Así que el sacerdote quedó tan impactado con la lectura. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque todo el mundo puede leer la Biblia, pero cuando la lee un ungido, ay, suena hasta diferente, se siente diferente, se percibe diferente. Y algunos te dicen, yo he leído tanto ese pasaje, pero nunca me había detenido. ¿Te sabe por qué? Porque tenemos una unción que nos enseña todas las cosas. Cuando alguien ungido te lee la Biblia, tú sientes la diferencia, ¿sí o no? Dice, wow, mira cómo me pongo, dicen algunos, ¿sí o no? Yo siento como que esa prédica era mía, dicen algunos, ¿sí o no? Yo siento como que eso llevaba mi nombre. Esa persona como que me conocía. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque la unción va a dar testimonio a los oídos de lo que se está predicando. Así que yo tengo la certeza de que hoy en día la unción de nuestro Señor Jesucristo se está paseando por este lugar. Y cada vez que una palabra es suelta, cada persona es impactada por ella. Escuche, el sacerdote impactado con la lectura. Wow, qué bien lee ese muchacho. 30 años era un muchacho. Ahora es que es un viejo, hermano. 30 años era un muchacho ahí. 18 de hoy en día. Era mayor de edad a los 30, hermano. Wow, qué bien lee ese muchacho, ¿viste? Quiere decir algo. Óigame, hermano, se rompió el protocolo. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque cuando Jesús llega, ay, hermano, no hay protocolo, no hay dogma de hombre, no hay tradición humana, no hay nada que pueda impedir que él haga lo que tenga que hacer. Leyó el libro de Isaías, se sentó, el sacerdote le hace una seña. Hable. Y cuando Jesús habló, solamente declaró, hoy se cumple esta escritura. No necesitó explicarla, no necesitó dar detalle, no necesitó empezar a desglosar nada, sino que simplemente leyó y dijo, hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Así que tienen un tiempo único, tienen un tiempo de cumplimiento, tienen un tiempo señalado, utilizado por el Señor, para que entiendan que Dios no llega ni tarde ni temprano, sino que Dios llega justo a tiempo. Dios llega justo a tiempo. Ya, pastor, ya. Acabe. Sí. ¿Para qué fue ungido Jesús? Jesús está detallando en esta lectura su unción. ¿Para qué fue untado? ¿Para qué fue escogido? ¿Para qué fue llamado? Yo sé que muchas personas predican a un Cristo de juicio.
Yo sé que muchas personas predican un Cristo de condenación y algunos dicen hasta con sabor. Dios es amor, pero es fuego consumidor. ¿Sí o no? Se siente, ¿sí o no, hermano? Hay gente que lo saborea y dice, es fuego consumidor. ¿Sí o no? Porque quieren distorsionar la unción de Jesús. Mi meta en este día es que usted entienda la unción de Jesús. Se lo voy a volver a leer. Lucas 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Pastor, ¿qué significa esa unción? ¿Para qué fue Cristo untado? ¿Qué gano yo con esto? Lo siguiente: fue ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Se acuerda la palabra evangelio? Buenas noticias. Jesús no vino a traer mala noticia. Jesús no vino a dar más de lo mismo. Ya usted tiene las noticias seculares. Ya usted tiene los periódicos y las páginas de internet y las redes sociales encargándose de dar malas noticias. Jesús no fue ungido para malas noticias. Jesús fue ungida para anunciar buenas nuevas. Fue ungido para anunciar buenas nuevas. Así que Cristo no viene a decirte, tú estás enfermo porque hiciste esto, tú estás enfermo porque hiciste aquello. No, Cristo fue ungido para decirle al enfermo, por mi llaga y por mi herida ha sido curado. Esa es la noticia del reino. Yo sé que hay gente, hay personas religiosas que le gustan decirle, por lo que hiciste te vas a ir al infierno. Y está bien, pero no son las buenas nuevas por la cual Cristo fue ungido. Cristo vino a decirle al que peca, si te arrepientes de tu pecado, vas a ser perdonado. Jesús no vino a dar un diagnóstico de la enfermedad, vino a traer la cura. Vino a traer la cura. Escuche, también fue enviado a sanar los quebrantados de corazón. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque hay personas que lo único que tienen es dinero. Lo único que tienen es recurso, pero siguen siendo la misma persona internamente, un corazón destruido, un corazón maltratado. Sigue siendo el mismo hombre, la misma mujer deprimido. Sigue siendo la misma persona llena de odio. Sigue siendo la misma persona con actitudes que solo tú las reconoces. Sigue siendo la misma persona. ¿Usted sabe por qué? Porque usted puede aparentar a ella, a él y a quien sea que usted está bien, pero usted no se puede engañar a sí mismo. Y hay muchísimas personas quebrantadas de corazón, muchas personas con mucho dolor, con mucha raíz de amargura, con muchas actitudes que Dios quiere sanar. Traigo noticia para ti. Él fue ungido para sanar esas heridas. Él fue ungido para sanar esas actitudes. Él fue ungido para cambiarte. Así que si tienes odio, califica. Si tienes raíz de amargura, califica. Si tienes depresión, califica. Si tienes tristeza, califica. Porque Él fue ungido para sanar a los quebrantados de corazón. Fue enviado a pregonar libertad a los cautivos. Todo el que se encuentra adicto, que se encuentra atado, que se encuentra sumergido en sus pecados y delitos. Jesús dice, yo fui ungido para dar libertad a los cautivos, para decirle a aquel que no puede dejar algo, para decirle a aquel que tal vez tiene debilidad con algo, para decirle a aquel que no puede dejar un pecado o una debilidad. Yo fui enviado para libertar a los cautivos. ¿Usted sabe por qué? Porque a quien el Hijo libertaré será verdaderamente libre.
Sigue la unción de Jesús, hermano. Yo no sé cuántos de los que están aquí creen que Jesús está ungido. Alguien debe alzar su mano al cielo en esta hora y declarar: Jesús está ungido y necesito tu unción en mi vida. Necesito tu unción en mi casa. Necesito tu unción en mi familia. ¿Qué significa esto? Necesito buenas noticias. Necesito sanidad interior. Necesito que tú hagas las obras que has prometido para mí. Seguimos. Fue enviado a dar vista a los ciegos. Y eso no necesariamente es literal, porque la ceguera más grande es espiritual. ¿Sabe la persona que tienen tantos defectos, pero ellos se ven perfectos? ¿Sí o no, hermano? Ciegos. Hay gente que dice: yo no necesito a Dios. Yo no he robado, yo no he matado. Porque imagínense, hermano, Dios está diseñado para esos. Dice él: yo no he robado, yo no he matado, yo no le he hecho mal a nadie. Óigame, hermano, el perfecto está hablando. Yo no necesito eso. Yo he hecho lo correcto. Para poder recibir la unción de Jesús, hay que reconocer que la necesitamos. Solo se sana un paciente si reconoce su enfermedad y decide tomar el tratamiento. Así que yo no vengo a justificar el comportamiento de nadie. Yo vengo a decirle a usted que si reconoce que necesita la unción de Jesús en este día, la unción está disponible para sanar, está disponible para libertar, está disponible para obrar a nuestro favor, a poner en libertad a los oprimidos. Jesús vino a quitarle gente al diablo. Usted pertenecía a Satanás, le dijo sí a Cristo, pues venga para acá. Vino a libertar opresiones, vino a libertar gente que pertenecía a otro reino. Así que en otros tiempos tú estabas en otro reino, pero Él vino. Él fue ungido para libertarte de toda opresión. Concluye Jesús diciendo: a predicar el año agradable. Mientras tenga la oportunidad, voy a seguir predicando el año agradable del Señor. Hay tiempo de buscar a Jesús. Hay tiempo de nosotros experimentar su unción. Si estás enfermo, tú puedes creer: la unción de Cristo me puede sanar. Si estás atravesando por cualquier momento, tú puedes confiar que Jesucristo, Jesús el ungido, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, hermano. Dale un fuerte aplauso. Póngase de pies en este día, hermano, porque Jesús está ungido. ¿Cómo está Jesús, hermano? ¿Cómo está Jesús, hermano? Y esa unción está en medio nuestro. Esa unción está en medio nuestro. Yo quiero brindarle esta palabra de fe, esta palabra de esperanza, esta palabra de Dios a todo el que está aquí y el que está en su casa. Que la unción de Jesús sigue viva, sigue teniendo el mismo poder. Yo no sé qué momento, qué circunstancia, qué dificultad tienes en tu vida, pero Él fue ungido para revertir eso. Él fue ungido para demostrarte que no todo está perdido. Él fue ungido para decirte que hay tiempo todavía. Él fue ungido para demostrarte que lo que hizo en la cruz del Calvario lo hizo por ti. Está ungido, hermano. Está ungido. Y nadie pudo enfrentar las palabras que Jesús declaró en aquella sinagoga, porque todo el mundo tuvo que reconocer a la verdad que el hombre está ungido.
A la verdad que el hombre Dios lo usa. A la verdad que la unción reposa sobre él. Nadie pudo debatir que la escritura se cumplió en él, porque había una unción que daba testimonio de estas cosas. Hay tiempo todavía. Cierre sus ojos, por favor.